Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Hoy quería empezar a hablar acerca del Qigong taoísta. Si bien tenemos una transmisión dedicada al estudio del Tao Te Ching desde el punto de vista del Qigong, en este caso vamos a estar hablando desde la perspectiva de otros autores, con la idea de prepararnos teóricamente para lo que van a ser las clases también del Qigong taoísta que van a comenzar en junio. Entonces vamos a estar introduciendo algunos conceptos importantes acerca del Qigong taoísta. Después, si quieren más información respecto de la parte práctica, se ponen en contacto conmigo para indicarles. Esto que vamos a leer es del libro Qigong Empowerment del maestro Zhou Yuliang y Wen Qing Wu. Y dice así: filosofía taoísta y conceptos de entrenamiento. Aparte del Qigong médico, otras sociedades chinas también han hecho importantes contribuciones al desarrollo del Qigong. Qigong médico se refiere a la parte tanto de entrenamiento para la preservación de energía como para tratamiento de enfermedades o de otros pacientes con el cultivo energético. Entre las sociedades taoístas, budistas y de las artes marciales se encuentran los más aclamados practicantes de Qigong de alto nivel. Ahora nos vamos a centrar en los métodos taoístas de Qigong, discutiendo tanto el entrenamiento para la longevidad como los propósitos espirituales más elevados de su entrenamiento. Sin embargo, nuestro enfoque de entrenamiento estará en la salud, la curación y la longevidad, puesto que un cuerpo sano es el peldaño hacia un desarrollo espiritual más elevado. Las personas interesadas en perseguir objetivos espirituales más elevados encontrarán muy útil el entrenamiento que se va a presentar. Recuerden entonces que dentro de las grandes escuelas de Qigong estamos hablando tenemos la parte médica, marcial y espiritual. Específicamente sería como las prácticas que nos permiten acceder a estos estados de desarrollo espiritual más elevado, partiendo de la base de la salud, la sanación personal y la longevidad. Ese es el requisito. Entonces, esto pertenece como a esta escuela de pensamiento con fines espirituales. La medicina tradicional china y el taoísmo heredaron, influenciaron y desarrollaron mutuamente el Qigong, que es un término moderno, tanto en la teoría como en la práctica. El texto médico chino más antiguo e influyente, el clásico interno del emperador amarillo, es también uno de los cánones taoístas más importantes. Ambos, es decir, el taoísmo y la medicina china, creen en la unidad del ser humano, que es como un micro o pequeño cosmos, junto con el cielo, la unidad del ser humano con el cielo, que es el cielo sería el gran o macrocosmos. La teoría de los 5 elementos, la teoría de yin y yang, los meridianos de chi y las funciones fisiológicas de los órganos. Estos son solo algunos de los muchos valores comunes entre la medicina china y el taoísmo. Muchos de los conceptos básicos sobre la curación y la salud son los mismos. Sin embargo, debido a las diferencias en sus objetivos, muchos de los términos comúnmente utilizados tienen implicaciones diferentes. Acá hay que aclarar que sí, hay en la medicina china mucha influencia del taoísmo y probablemente el taoísmo se haya nutrido también de conceptos que popularizaron grandes médicos, pero de todas maneras, si uno busca las figuras más importantes en los orígenes de la medicina china, muchos de ellos eran figuras asociadas a la cultura taoísta. Entonces, no es lo mismo Qigong que medicina china que taoísmo, pero hay una influencia recíproca entre estas fuentes. Tras miles de años de búsqueda de la longevidad y la inmortalidad, los maestros taoístas desarrollaron numerosos métodos de curación, prolongación de la vida y cultivo espiritual. Su cultivo eficaz, profundo y esotérico dio lugar a muchas técnicas de Qigong que pueden utilizarse para ejercicios de salud, curación y longevidad para el laico. Es decir, para el que no lleva una vida de monje, igual puede beneficiarse de estos beneficios. Y entrenamiento de iluminación para individuos en busca de una realización espiritual superior. Acá hay como una diferencia entre la dedicación al entrenamiento de las personas que tenían esta vida como monástica o de renuncia y la persona común. De todas maneras, se pueden tomar elementos de este entrenamiento para el beneficio, sobre todo de estos requisitos que es para la longevidad necesitamos salud. Bien, el Tao era un término utilizado por todas las escuelas de pensamiento de China antes de la dinastía Han posterior.
Es una filosofía y una ciencia resultante de la necesidad primordial del ser humano de encontrar su lugar en el gran cosmos. El Tao se utilizaba como término universal para describir la filosofía y la teoría de todas las escuelas de pensamiento. El Tao también se utilizaba para enseñar su filosofía y teoría. En español se traduce vagamente como el camino. Puede ser el método, la vía, el camino o el Tao. Taoísmo se refiere tanto a la escuela de pensamiento taoísta como a la religión taoísta. El término para enseñar en chino es Chiao, que es el mismo carácter utilizado para religión. Antes de la dinastía Han, Tao Chiao literalmente significaba usar el Dao para enseñar, no religión taoísta. Es decir, el método de enseñanza también podría traducirse. Después de la dinastía Han, las enseñanzas de la escuela de pensamiento taoísta se combinaron con la antigua religión china y se convirtieron en la religión taoísta. Es decir, acá tenemos que diferenciar filosofía taoísta de religión o taoísmo religioso, que fue una creación posterior, porque también la misma religión popular necesitaba evolucionar para poder mantenerse vigente, por eso fue tomando elementos y fusionándose con cuestiones de la filosofía taoísta para formar lo que es el taoísmo religioso. Pero la filosofía taoísta es más antigua, entonces hay que diferenciar que son también elementos diferentes. Respecto de la escuela taoísta de pensamiento, podemos decir algunas cosas. La escuela taoísta de pensamiento incluía todo, desde la filosofía al gobierno, a la ciencia y a la tecnología. Es una forma de vida y un camino hacia la verdad última. Ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo atesorada por sus seguidores. Los textos fundamentales utilizados en la escuela de pensamiento taoísta y en las enseñanzas religiosas taoístas se basan en los legendarios 4 clásicos del emperador amarillo, en el Tao Te Ching y en el Chuang Tzu, que es otro texto importante. De hecho, algunos seguidores, los que no son monjes iniciados en algún templo, dicen: no soy taoísta, soy seguidor de las enseñanzas de Lao Tzu. El Lao Tzu es como el antiguo maestro, se podría traducir. Los 4 clásicos del emperador amarillo son la obra legendaria del emperador amarillo, el Huangdi Neijing, padre de la civilización china. Hoy en día se sabe poco sobre los 4 clásicos del emperador amarillo y solo hay pruebas fragmentarias que indiquen su existencia en la antigua China. La leyenda cuenta que el emperador amarillo y otros talentos de su época inventaron básicamente la civilización, o sea, la ropa, las coronas, los palacios, los barcos, el arco y las flechas, las brújulas, la astrología, los calendarios, las notaciones musicales, etc. Todo lo que es el inicio de la cultura se atribuye a estos emperadores antiguos mitológicos. Según los registros históricos chinos, el emperador amarillo era un superhombre. Realizó muchas tareas increíbles. Fue a todas partes en busca de los inmortales y el Tao, de las formas adecuadas de gobernar su reino. Al final de su vida física, cabalgó el dragón hacia los cielos y se convirtió en inmortal. Esto es como un estado de ascensión posterior a la vida física, después de la muerte sería. Al igual que muchos otros grupos sociales o religiosos chinos, tanto si el emperador amarillo tuvo influencia directa en la escuela de pensamiento taoísta como si no, dan crédito al emperador amarillo como fundador para honrar al padre de la civilización china. Es una figura importante, más allá de que su origen mitológico no sea verificado históricamente. El Tao Te Ching es un texto filosófico escrito por Lao Tzu. Se considera uno de los libros más influyentes de la historia de la civilización humana. Según los registros históricos chinos, Lao Tzu nació durante el periodo primavera y otoño, del 722 al 480 a.C. en China. Lao Tzu es el nombre honorífico dado a Li Er. Lao significa literalmente viejo. Tzu, en este caso, significa persona de grandes virtudes y logros. Es decir, Lao Tzu es algo más que el nombre de Li Er. Es un título otorgado a una de las personas más respetadas de la historia china. Las versiones populares actuales del Tao Te Ching se presentan en 2 secciones. La primera sección presenta el Tao, la segunda el De. Por ello, el libro de Lao Tzu recibió más tarde el nombre de Tao Te Ching. Ching significa clásico o canon. Muchas de las enseñanzas del Tao Te Ching se utilizan como fundamento teórico para alcanzar la longevidad y la inmortalidad. Vuelve a haber acá una vinculación entonces en este
primer libro de la cultura taoísta con el cultivo, en este caso para la búsqueda de la longevidad. La esencia del Tao Te Ching consiste en ser natural, por ello el Tao Te Ching también se conoce como la filosofía de lo natural. Ser natural se refiere a dejar que el curso de los acontecimientos suceda, como lo haría sin ninguna influencia humana externa añadida. La profunda naturaleza del Tao Te Ching inmortalizó a Lao Tzu. Esta inmortalización condujo gradualmente a la formación de la religión taoísta en la dinastía Han posterior, combinando la filosofía de la escuela de pensamiento taoísta con las antiguas religiones chinas. Chuang-Tzu es el título de un libro escrito por Chuang Tzu. También es el nombre honorífico dado a Chuang Tzu. Chuang Tzu fue un seguidor de la filosofía de Lao Tzu y un destacado representante de la escuela de pensamiento taoísta. Vivió durante el periodo de los reinos combatientes, del 403 al 221 a.C. en China. El libro Chuang-Tzu es una continuación del Tao Te Ching, en el que se cuentan muchísimas historias sobre el Tao, el emperador amarillo Lao Tzu y el cultivo de la longevidad. Este libro es una obra sobre la sabiduría del ser natural. Chuang-Tzu creía que los seres humanos deben ser conscientes de su propia existencia, que es parte integrante del tiempo ilimitado y del universo. Están en constante interacción. Los humanos deben utilizar la naturaleza para observarlo todo. No utilices las normas de los demás como norma para ti mismo. No utilices el pasado y el futuro como división del presente. No utilices la muerte como división de la vida y no utilices el infinito como división de lo finito. De este modo, los humanos podrán ir más allá de sus ataduras y alcanzar la libertad. Chuang-Tzu comprendió que la raíz de los problemas humanos proviene de su falta de libertad. Los humanos no son libres debido a su excesiva dependencia. Los humanos dependen demasiado de los materiales, las emociones, el conocimiento, el arte, los líderes espirituales, los dioses, etcétera, etcétera, para su bienestar y su vida cotidiana. Estas dependencias hunden a los humanos en un pozo de esclavitud creado por ellos mismos. La filosofía de Chuang-Tzu es la filosofía de la libertad. Es una filosofía que sitúa la vida en el tiempo y el espacio infinitos para adquirir experiencia. Hoy en día, la gente tiende a diseccionar la rana para entender su cuerpo y sus funciones, mientras que Chuang-Tzu quería experimentar la calidad de vida de la rana. A mucha gente le gusta la forma y el color de una flor, pero a Chuang-Tzu le gustaba la vida de la propia flor. Chuang-Tzu escribió: la duración de la vida humana es ilimitada. El conocimiento es ilimitado. Es muy peligroso utilizar una vida limitada para buscar un conocimiento ilimitado. Es aún más peligroso cuando sabes que es peligroso, pero sigues pensando que el conocimiento te hace inteligente. Bien, un poco esta idea, como dice el Tao Te Ching, abandona el conocimiento. Es la recomendación de Chuang-Tzu de no buscar el Tao a través del conocimiento intelectual, sino probablemente del contacto con la naturaleza, con la vida natural, pero también con las prácticas internas de estas escuelas taoístas. Así que por ahora dejamos acá y vamos a continuar con esta introducción a la filosofía taoísta, también que nos va a servir como marco teórico para la práctica de la meditación y el Qigong taoísta que vamos a estar viendo próximamente. Así que si quieren más información respecto de cómo acceder a estos cursos, se ponen en contacto y les explico cómo acceder a este material. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima.